bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy buenas tardes. Hoy, como siempre, estamos a través de este tiempo de comunión. Estamos transmitiendo la Santa Cena. Un saludo muy especial para todos aquellos los cuales nos están siguiendo todos los martes. Invitamos a que tenga en su agenda y tener su trozo de pan, el jugo de uva, que siempre es necesario para celebrar la Santa Cena. Quiero saludar a aquellos hermanos y hermanas que se están sintonizando ahí a través de Facebook, y saludarlos y decirles cuánto les amamos. También quiero dejarles saber a aquellos hermanos y hermanas que nos siguen a través de Radio Vital, el complemento de su vida, la emisora que Dios nos ha permitido tener. Se transmite también la Santa Cena para ser partícipes, aquellos los cuales no tienen acceso no tienen acceso al Facebook, pero a través de la aplicación de Radio Vital o a través de la página web pueden darnos seguimiento. El seguimiento se trata solamente de ser partícipes de lo que es la Santa Cena. Hoy, como se pueden dar cuenta, mi esposa no está conmigo, pero normalmente estamos los dos juntos. Ella está fuera de la ciudad, pero quiero agradecer a Dios por el privilegio de que hoy podemos continuar con la Santa Cena. Quiero saludar a mi amada esposa que está en un congreso de oración con nuestra pastora Nancy Dufresne allá en California, y en Murrieta, California. Y pues yo estoy muy feliz y muy contento de que ella pueda estar atendiendo esos servicios, porque es de vital importancia cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente. La vida en Cristo es vivir la vida de la dimensión de su reino aquí en la tierra. Y afortunadamente pues tenemos el manual que nos dejó para que nosotros viviésemos de una manera donde tuviésemos la provisión integral en todas las áreas. Hay un versículo en Tercera de Juan que nos enseña a todos los que somos cristianos, evangélicos, nacidos de nuevo, que genuinamente tenemos una experiencia, que el Espíritu Santo haya dado testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el testimonio que da el Espíritu Santo no fue una sola vez cuando iniciaste tu vida, sino la presencia del Espíritu Santo sigue dando testimonio continuamente con tu comunión con Él de que eres hijo de Dios. Por muchos años yo no había comprendido, no había entendido que el Espíritu Santo sigue dando testimonio de que estás dependiendo de Dios. Y lamentablemente, por la falta de conocimiento, tenemos muchos errores en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, la Biblia dice: yo deseo que todos sean prosperados y que tengan salud, así como prospera tu alma. La prosperidad del alma está sujeta a una determinación de una persona que está oyendo, ¿sí?, la voz del Espíritu. ¿Por qué? Sostener las cosas que pertenecen al Espíritu es imposible sin la persona del Espíritu Santo. Retener las cosas del Espíritu es imposible sin el Espíritu Santo.
Y es ahí donde podemos ver la gran diferencia de un creyente y de una persona que se denomina nada más cristiano. Un verdadero creyente, la Biblia lo llama de una manera muy, muy especial. Dice la Biblia, los frutos te muestran que esa persona tiene intimidad con la persona del Espíritu Santo. Ya sea un ministro, ya sea una oveja, y veo la maravillosa sabiduría de Dios que en cualquier nivel espiritual la persona que realmente tuvo un arrepentimiento, que tuvo una decisión, tomó la determinación de ser cristiano, de ser creyente, esa persona tiene la ventaja y tiene la promesa de parte de Jesús que la persona del Espíritu Santo está siempre con nosotros. Voy a leer algo ahí en Juan. En Juan, en el libro de Juan, si usted tiene su Biblia, puede ir a ella y puede usarla como referencia. Y es muy importante cuando usted esté oyendo cualquier cosa que sea relacionada al sistema del reino de Dios aquí en la tierra. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura. Pero allí en Juan 16 tenemos una respuesta, cómo nosotros lograr el estar en esa sintonía con el reino de Dios. Porque si usted encuentra el reino de Dios, ahora necesita saber cómo comportarse dentro del reino de Dios. Y acuérdese que el reino de Dios es ahorita el gobierno de Dios aquí en la tierra. Eso es determinante, que todo aquel que es creyente del Evangelio está sujeto a un gobierno nuevo, a un gobernante que es el mismo Jesús. El mismo Jesús es el que gobierna la vida a través de la palabra de Dios, de su pueblo. Dice la Escritura en Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. No dice que nomás una vez te va a guiar, sino que Él viene a ser residente de tu vida, en mi vida. El Espíritu Santo viene a radicar, viene a vivir a nuestras vidas. Y la Escritura dice, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Ahora, vamos viendo la perspectiva de Jesús. Cuando esto se planeó por Dios, por el Padre, que Jesús revelara a la iglesia que íbamos a tener la tercera persona de la Trinidad para estarnos enseñando cada momento la manera de proceder, la manera de cómo vivir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una dimensión del cielo aquí en la tierra. Y ahí vemos algo que muchos de nosotros tenemos que darnos cuenta, que este proyecto fue un proyecto divino de parte de Dios, un proyecto donde nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de darnos a la tarea de decir, a ver, ¿por qué no vivo? ¿Por qué no disfruto las cosas que son de Dios? ¿Qué es lo que me priva a mí? ¿Qué es lo que me detiene? Pues tengo una respuesta para usted. No importa el nivel espiritual que usted tenga. Usted tal vez tiene una semana que se determinó y decir, Señor, yo me arrepiento
Porque así empezó el ministerio de Jesús mientras estaba en la tierra antes de morir. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, estamos sujetos a un arrepentimiento como la plataforma, o se podría decir el cimiento de una vida de fe conforme la fe que proviene de Dios, o el tipo de fe de Dios. Si yo tengo la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, quiere decir que pienso como Dios piensa, o pienso lo que está escrito en la Biblia. Por lo tanto, si usted es una persona que tiene poquito tiempo, una semana que tomó la determinación de arrepentirse, en ese momento cumpliste el requisito fundamental para tu vida, para que ahora tienes el acceso a que Cristo venga, entre a tu vida a través de la persona del Espíritu Santo, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. El que me confiesa a mí, dice, yo lo confesaré ante mi Padre. Y cuando alguien se arrepiente, quiere decir, estoy confesando a Jesús como el Señor de mi vida. ¿Por qué? Porque yo ya tomé una decisión de un cambio de mi vida. Y si eso ya se hizo en una persona, como les vuelvo a repetir, aunque haya sido una semana o un día, automáticamente Cristo no miente. En ese momento el Espíritu Santo viene a tomar un lugar aquí en tu vida, es personal. Y yo les explico la realidad del reino de Dios. Muchas personas no sienten, muchas personas no entienden, pero no deja de existir una realidad que Dios determinó, porque no determina la verdad el sentimiento y no determina la verdad el entendimiento natural, sino que Él es el entendimiento espiritual, ¿sí? Y aquí vemos lo que dice espiritualmente la palabra de Dios. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Y toda verdad es la que nosotros debemos de vivir. Porque si tú vives en la verdad, pues automáticamente tuviste que darte cuenta que ese tipo de verdad que nace de la palabra de Dios es exactamente la voluntad de Dios en el cielo para que se haga aquí en la tierra. Esa es la verdad. Obviamente sabemos que el reino de las tinieblas aquí en la tierra, el mundo de pecado, ¿sí?, está gobernado por el poder de ocultismo, el poder de lo que mata, miente y destruye. Si miente, mata y destruye. Primero engaña, el padre de toda mentira. Entonces, nosotros por eso, cuando iniciamos nuestra vida cristiana, sin arrepentimiento, ¿sí?, quiere decir que todavía tenemos disposición a no obedecer lo que está escrito en la Biblia. Y yo sé que mientras una persona no permanezca en la verdad, no es libre. ¿Por qué? Porque necesita la verdad de Dios para ser libre. ¿Libre de qué, hermana, hermano? Libre de aquello que gobierna el mundo de las tinieblas. Vuelvo a leer ahí en el libro de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él nos va a guiar. Ahora, a cada uno de los que nacemos de nuevo, el Espíritu está listo, está presto para ayudarte. Tal vez ahorita me esté viendo alguna persona que tiene problemas con un hijo, con una hija, problemas de droga, problemas de matrimonio. Hay
tantas cosas en la vida y personas lindas, bien intencionadas, que dicen, yo ya quisiera que esto ya parara y que cambiara todas estas circunstancias de la vida. Déjame, ¿por qué no le da la oportunidad? Si tu sistema que has estado viviendo no te sirve, ¿por qué no piensa por un momento y diga, realmente yo me arrepentí? Porque arrepentimiento quiere decir cambiar de pensar. No puedes estar pensando en el sistema del mundo de pecado y en el sistema del reino de Dios. Tienes que dejar, no, como dice la misma palabra, no puedes servir a dos señores, ¿sí?, sino a uno solo. Entonces nosotros solamente tenemos que determinar y decir, Dios es mi Dios, Cristo es mi Salvador y el Espíritu Santo es el que me instruye y me capacita para todo. Es el mismo Dios con diferentes funciones. La función de la persona del Espíritu Santo en este momento es lo que estoy hablando, es lo que estoy tratando de dejarle saber, que si usted lo deja a Él, que te guíe, necesita el Espíritu Santo cerciorarse de que tus pensamientos ya no están meditando aquello que pertenece al mundo de las tinieblas. Por ejemplo, el mundo de las tinieblas nos dice a nosotros que la economía va a estar de mal en peor, que todos los medicamentos ahora son veneno, que nos hablan de puras cosas que son dañinas, te roban el gozo, te roban la paz, te roban la felicidad, ¿sí? Pero nosotros tenemos la evidencia escrita, aquí está en Juan 16, querida hermana, hermano, que nos está hablando el Señor, que la persona del Espíritu Santo es la que te va a guiar a toda verdad de la palabra, para que usted la aplique en su vida y renovando el alma de usted. ¿Cuál es renovar el alma de usted? Renovar el alma quiere decir que ahora su voluntad de usted está de acuerdo a la voluntad escrita en la palabra. La inteligencia que vas a estar cultivando o hablando es la inteligencia que nace de la palabra de Dios. Los deseos de usted ahora es seguir la palabra de Dios. Dice la escritura aquí mismo, porque cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí?, no hablará por su propia cuenta. No va a hablar por su propia cuenta. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él nos va a hablar todo lo que hay que vaya a venir, ¿sí? La persona del Espíritu de Dios te va a guiar. Es el portavoz de aquel que diseñó tu vida. Si alguien sabe específicamente cuál es tu estancia aquí en la tierra, ¿a qué viniste aquí en la tierra? El que diseñó tu vida. El plan de Dios en tu vida. Hoy hablaba con un gran hombre de Dios y le decía, cuando alguien se sintoniza en la perfecta voluntad de Dios, automáticamente todas las cosas comienzan a obrar para bien. Todas las cosas comienzan a obrar para bien. Aunque algunas se vean grises, obra para bien. ¿Por qué? Porque estás en la perfecta voluntad de Dios. Y el estar en Cristo, el decir yo estoy en Cristo, no te da licencia para que tú camines por el camino que tú quieras caminar. O
las ideas que tú quieras vivir o los propósitos que tú te propongas sin tomar en cuenta a Dios. Dios tiene un propósito en tu vida. Yo le he dicho a hermanos y a hermanas, hey, tú eres propiedad de Dios. Y solamente el que se humilla va a ser exaltado. Hasta que tú no te humilles a Dios. Humillarse a Dios quiere decir que tengo que cantar esas canciones a tus pies. No, 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 no. Humillarse a Dios es hacer la voluntad escrita en la palabra. Y si te das cuenta que el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad, yo pienso que desde hoy tienes que empezar a decirle, Espíritu Santo, perdóname, porque te he ignorado. Y el mismo Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Hay muchas personas que están espiritualmente arriba y de repente los ves tirados y culpan al diablo. Usan la palabra proceso. ¿Tú crees que el Padre, que Dios nos salvó y nos rescató, quiere que usted y yo aprendamos con golpes? Te aseguro que eso es una blasfemia. Te aseguro que eso es una mentira satánica que ha involucrado a millones de cristianos. Bueno, personas que van a iglesias cristianas, pero porque no tienen una instrucción por el Espíritu Santo. ¿Y por qué no existe esa instrucción del Espíritu Santo? Porque realmente la persona del Espíritu Santo va a estar en usted activo cuando usted genuinamente haya confesado con su boca y creído con su corazón que naciste genuinamente porque te arrepentiste. Estás totalmente convencido que ya tu vida es propiedad de Dios. Que tu espíritu que nació de nuevo, nació de una simiente incorruptible, que ahí está la esencia del ADN del hombre espiritual. Cuando una persona muere, le dan un balazo, por decirlo así, y poder entender, ¿sí? Cayó su cuerpo, pero su espíritu salió de ahí, ya sea para el cielo o ya sea para el infierno. Tiene un destino ese espíritu. Dice la Biblia que mientras una persona está viva, hay esperanza. Quiere decir que cuando la persona muere, ya no hay esperanza. Se cerró el tiempo, se cerró la oportunidad de la salvación para esa persona. Yo no puedo hacer ningún tipo de negociación con ninguna religión para que me lo saquen a una persona del infierno. No hay. Ahí tenemos ejemplos bíblicos. Por eso la palabra de Dios nos enseña a usted y a mí que cuando nosotros realmente tuvimos ese arrepentimiento, tuvimos una determinación. Te voy a hablar de un suceso que lo comparo con el verdadero arrepentimiento. En el verdadero arrepentimiento, la persona automáticamente se le revela por el Espíritu Santo, ¿sí?, lo que dice aquí Juan, la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso muchas personas saben lo que dice la Biblia, pero no se les ha revelado en su corazón, porque el fundamento no existe. No ha habido un arrepentimiento en ellos. Solamente hay conocimiento sensorial, solamente ese entendimiento aquí. Por eso es bien importante que te des cuenta que la persona que tiene el arrepentimiento genuinamente está habilitado por Dios
Porque Dios no puede ser burlado. Usted puede ir a la iglesia y solamente decir: Señor, te recibo en mi corazón. Amén. Qué bonito es eso. Porque la Biblia dice que el que confiesa con su boca y cree con su corazón será salvo. Así está escrito en la palabra. Y confesar con la boca y creer con el corazón sin arrepentimiento quiere decir que ahí hay una contradicción. ¿Por qué hay una contradicción? ¿Por qué? Porque no puedo decir que ahora tengo a Cristo en mi corazón, pero no me interesa vivir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo empezó con un arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Ahora voy a pensar conforme la voluntad de Dios. Y vas a darte cuenta que vas a empezar a vivir cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque la persona del Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que me va a ayudar el Espíritu Santo? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces me podría decir cualquier persona que me esté escuchando: oye, toda la bola de cristianos que están viviendo incorrectamente, vino un espíritu a ellos de mentira, que no los guía a la verdad. Si usted analiza cómo está escrita la Biblia, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, se supone que la tercera persona de la Trinidad es Dios. ¿Sí? Y la Biblia nos revela el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque iban a venir espíritus de mentira, de engaño. Y eso es lo que estamos viendo en multitudes de cristianos que están metidos en los desiertos, que están en las pruebas, que están en las luchas y que están viviendo cuanta cosa que no existe más que un trasfondo de engaño por espíritu de engaño. ¿Qué necesitamos hacer? Cada uno analícese, cada uno como dice en la palabra de Dios, en Primera de Corintios. Pruébese cada uno a sí mismo, dice en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Es Primera de Corintios 11, 28. La Escritura dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Yo no escribí la Biblia, pero me he dado cuenta que el trasfondo de todo eso que estamos viendo, que está mal conforme a la Biblia, es muy fácil. Es muy fácil. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Realmente es feliz? ¿Realmente goza? Ay, qué bonito es disfrutar cada día. Pero, oiga, hermano, me dijo una persona no hace mucho, la Biblia dice que cada día trae su propio mal. Ok, no es mentira. Es cierto, cada día trae su propio mal. Pero también dice la Biblia que bienaventurado el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Quién es tu confianza? ¿El día o Dios? ¿Usted vive en Cristo o vive en el día? Tienes que usar la inteligencia divina que viene del cielo. Por eso el Espíritu de verdad te dice a ti: hey, estás equivocado.
¿Cómo te dice que estás equivocado? Ve cómo hablas, ve cómo piensas y ve cómo actúas. ¿Por qué? Porque eso es el espíritu de error, el espíritu que te está guiando. ¿Cómo te está guiando a odiar a un cristiano donde Dios te dice, hey, ora por el que te maldice? ¿Cómo? Bendice al que te maldice. Pastor, ¿no te sientes mal? Me dicen cuando ves personas que has ayudado tanto para que suban económicamente y cuando ya están agarrando dinero se largan. Le digo, no. ¿Por qué? Porque a mí no me roban si yo no soy el dueño de la iglesia. Le roban a Dios. ¿Por qué? Porque al que le roba a Dios, pues tiene algo, es una muestra de amor al dinero. ¿Estás hablando de diezmos y de ofrendas? No, estoy hablando de muchas cosas que no quiero meterme en ese tema. ¿Por qué? Donde está tu corazón está el tesoro tuyo. Por eso uno tiene que cuidar sobre toda cosa guardada. ¿Cómo voy a guardar mi corazón? Le voy a decir cómo voy a guardar mi corazón. Cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará toda verdad. Él me va a guiar por la verdad. Si yo dejo que opere la carne y me pongo a pensar en la traición de un hermano, no, me quedo en la verdad. El Espíritu Santo me ayuda y me dice, tú déjale la venganza a Dios, déjalo a esa hermana, déjalo a ese hermano, déjalo. O sea, ellos van a ser tratados por la justicia de Dios. Tú no te metas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos donde el diablo no está trabajando en los table dance, no, el diablo no está trabajando en negocios corruptos. No, ya esos negocios y esos lugares trabajan para él. Es donde estás congregándote, donde está tu asociación. Ahí es donde dice la palabra de Dios que tienes que tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque ahí es donde la persona muestra el interés por comprender que la voluntad de Dios es la santidad, estar apartado del pecado, vivir apartado del pecado. ¿Por qué apartado del pecado? Porque tú no puedes tener un arrepentimiento. Escúchame bien. Jesús le dijo a la mujer aquella que encontraron en adulterio, vete y no peques más. A la primera. A la primera. En ese tiempo, en la Biblia no vemos que Dios haya sanado a alcohólicos o que haya sanado a drogadictos. Pero vemos personas que vivieron consecuencias que Dios a esas personas, Jesús los sanó por consecuencias de vivir con odio, con vicios que en aquel tiempo ya existían, ¿sí? Prostitución, lesbianismo, homosexualismo, muchos. Pues vemos a Nicodemo que llega de noche y le dice, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para entrar al reino de los cielos? El que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Y muchas personas creen que cuando se mueran, allá en el cielo lo van a ver. No, es aquí en la tierra. Por eso, el nacer de nuevo es, ya no vivo yo, mis pensamientos ya no son los pensamientos. El homosexual tiene que saber que ahora practicaba el homosexualismo, pero ahora no lo va a hacer porque cambió su manera de pensar. Es verdad que me dicen varias personas a mí, hey pastor,
Pero acuérdate que somos humanos. ¿Y por qué se te olvida, le digo yo, que tú eres espíritu? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva persona se llama espíritu, el que vive dentro de mí. ¿Cuál será más poderosa? ¿El hombre que nació de nuevo o la carne que ahora me mueve? Tú, por la ignorancia, le puedes dar el crédito a la carne, y el homosexual sigue de homosexual, la prostituta sigue de prostituta, el drogadicto sigue de drogadicto, la que está viviendo en adulterio sigue en adulterio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente aún no ha querido determinarse y decir: estoy constrictando al plan de Dios en mi vida, estoy constrictando al Dios vivo. Vete y no peques más. Si ahorita tú eres una mujer que está en adulterio, déjate de cosas. Ve con ese hombre y dile: pase lo que pase, vamos a casarnos legalmente, legítimamente. Una vez que tú estás casada legítimamente con un papel conforme a la ley, todas las leyes están sujetas a Dios. Todas las leyes terrenales. Todo. Una vez que tú tienes ese papel, tú no estás en adulterio. ¿Por qué? Porque hiciste lo que Dios dice. ¿Y cuántas personas no lo hacen? Por trámites legales, por trámites de: no quiero estar casada porque lo mío es mío y lo de él es de él. Ahí está. Y el domingo los ves en la iglesia saltando, brincando. Y dices tú, y de repente vemos situaciones tan críticas en ellos. Y dicen: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy viviendo esto? No fue el Señor. Son consecuencias. Por eso es el caminar de todo nacido de nuevo tiene un fundamento: el arrepentimiento. Mi punto de pensar ahora es Dios y su palabra. Fíjense la garantía que nos dejó Jesús: si permaneces en mí y permaneces en mi palabra, pídeme lo que quieras. Por eso es de vital importancia que usted y yo iniciemos nuestra vida desde un arrepentimiento. Tal vez usted ahorita que me está viendo no asistas a una iglesia evangélica, pero amas a Dios, pero lo amas a tu manera. Si usted se pone a checar todo el Nuevo Testamento, la historia de Cristo, cuando empieza su ministerio, te vas a dar cuenta: arrepintaos, arrepintaos. El primer mensaje que dio el apóstol Pedro, después de que cayó la bendición del Espíritu Santo, cuando bautizó a todos y todos hablaban en lenguas, ¿qué sucedió? La primera pregunta que le hicieron: ¿qué tenemos que hacer? Pedro contestó: arrepiéntanse. ¿Cómo iba a decir otra cosa si ese fue el mandato de Jesús? Vayan y hagan discípulos. Es como diciendo: un alumno en la universidad es alumno porque está inscrito en la universidad. Prácticamente, para mí, es la inscripción para ser miembro del reino de Dios, el arrepentimiento. Toda aquella persona que no tiene un arrepentimiento se puede morir. Óigalo bien lo que le voy a decir: se puede morir con una vida que sufrió toda su vida, y le pueden hacer un servicio fúnebre religioso, y sin embargo no tuvo un arrepentimiento en su corazón, y el pecado lo llevaba dentro de él. Y eso lo puedo ver yo con gente que muere prematuramente, gente que enferma. Aquí dice la escritura, y lo leo para terminar:
dice, porque el que come y vive y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come para sí. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y no nomás enfermos físicamente, hay enfermos psicológicamente, hay enfermos que tienen problemas emocionales, no tienen una relación con su esposa en amor, no hay apreciación entre varón y hembra o esposa cariñosamente, no hay comprensión familiar. Pero allá está enfrente de la iglesia con 400 personas como el gran yo soy el jefe, ¿no? ¿Qué es más bien? La palabra de Dios dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos se duermen, dice aquí. Pues si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Oiga bien, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esto no se lo está hablando a todo mundo. Esto se lo está hablando a la iglesia. Dice ahí que si realmente tenemos una convicción de que no tengo un arrepentimiento, tengo que tener convicción en mi corazón para que no sea condenado con el mundo. ¿Cuál es el mundo? Todo aquel que no confiesa a Jesús, todo aquel que no tiene un arrepentimiento. Que vayan a la iglesia y hagan lo que quieran y manden ofrenditas y hagan lo que sea. Eso no tiene absolutamente... Le dan dinero a Dios muchas gentes como que si Dios fuera el limosnero. Dios es el dueño del oro y de la plata, hermanos. Dios se encarga de una manera u otra poner en corazón de hombres para proveer el cómo sostener sus llamados. Por eso, la Biblia dice, para que no sean condenados con el mundo. Todas las personas que no están genuinamente en línea con Dios, guiados cada día por el Espíritu Santo, van a divagar. Así como el pueblo después de haber salido de la esclavitud, duró 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Por qué? En el mismo pedazo. ¿Por qué? Porque no tenían una actitud correcta con Dios. Venga, inicie su vida. Si ese es el caso, si usted genuinamente tomó un arrepentimiento, ¿sí?, y ama a Dios de todo corazón, lo único que le voy a aconsejar es el conocimiento de esto. Lea la palabra, ore mucho en lenguas, lo más que pueda, y congréguese en un lugar donde se practica la palabra, donde se vive la palabra. Porque si no se vive la palabra, si no puedes estar queriendo vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria, donde tus asociaciones o donde tú te congregas no lo hacen. Así que le invito a que hoy sea tu día, que digas, hoy me voy a tener un arrepentimiento, hoy dejo de robar, hoy dejo de mentir, hoy se muere esa persona, ya no va a existir en mí. Ay, pero que yo soy débil en la carne. Bueno, entonces necesitas a alguien más poderoso que la carne, y ese se llama Espíritu Santo. Él te va a guiar a toda verdad, y te garantizo que está escrito en Juan 16:
Pues hermanos, eso es lo que el Señor puso en mi espíritu que hablara. Y realmente te invito a que vivas una vida preciosa. La vida del reino es real aquí en la tierra. Es real. La vida del reino no es una historia. La vida del reino es real aquí en la tierra. Tan real que Dios quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Una dependencia total de Dios. Así como vivía Adán y Eva en el jardín del Edén. Vivían dependiendo totalmente de Dios en todo aspecto. Pero ahora usted y yo necesitamos caminar en esa dimensión. Y dices tú, pero me voy a convertir en un fanático. No, al contrario. Al contrario, los verdaderos generales de Dios, los verdaderos hombres de Dios, las mujeres de Dios, disfrutan las cosas de Dios. No quiere decir que porque tú vas a caminar en el reino de Dios tienes que irte a parar en un púlpito. No, puede ser una mujer de empresaria, un hombre empresario, profesionista, donde te dediques a disfrutar tu casa, tus hijos. ¿Por qué? Porque es así. Dios es Él es el único que te va a poner en tu espíritu al plan que Dios te llamó para que vivieses en su reino, aquí en la tierra. Bueno, pues si usted ya preparó su jugo y su pan, yo le invito a que tenga ahí al alcance, ¿sí? Tenga al alcance lo que vamos a necesitar, que es un trozo de pan y jugo. Le invito a que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Dice la escritura cómo celebrar la Santa Cena, pero antes de hacerlo oramos, y oramos con el propósito de unirnos con aquel hermano y hermana que decida vivir para Dios. Decida hoy. Es una decisión seria. Cuando dicen, cuando acepta a alguien al Señor, hay fiesta en el cielo. ¿Y usted cree que Dios fue burlado? Claro que no. Pero cuando hay un arrepentido, genuinamente, te aseguro que hay fiesta en el cielo, porque sabe el Espíritu Santo que en esa persona va a poder trabajar. Sabe el Espíritu Santo que va a poderlo ayudar. ¿Por qué? Porque es el fundamento. Deja que el Espíritu Santo te ayude. Lo tuyo es arrepentirte, punto. Y aunque vengan deseos de volver a hacer lo que no debes de hacer, simple y sencillamente dile, Espíritu Santo, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Y te va a guiar a la verdad. Y va a venir a ti una paz y un refrigerio tan hermoso que vas a disfrutar. Quiero, antes de orar, decirte, la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. Y cuando alguien hace la voluntad de Dios, estás haciendo algo perfecto. En el cielo y en la tierra. Y esa perfección, esa calidad de vida empieza a desarrollarse y empieza a desarrollarse y de repente ¡bum!, comienzan a suceder cosas maravillosas que dices, wow, valió la pena. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón por no haber tomado una decisión
de un verdadero arrepentimiento antes. Pero hoy dejo todo atrás y me arrepiento de todo aquello que yo sé que a ti no te agrada. Y hoy, con la ayuda de tu Espíritu Santo, ser guiado, instruido y capacitado para vivir la nueva vida en ti. En el nombre de Jesús, sé, mi Dios, que ahora vas a escribir realmente el nombre mío en el libro de la vida, para que yo camine agradándote en espíritu y en verdad, porque son los verdaderos adoradores que tú buscas, aquellos que andan y caminan en espíritu y en verdad. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Señor, en memoria tuya, hermoso Jesús, venimos a comer de este pan. Gracias por ello. Puede comerlo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, aleluya, es el nuevo pacto. Hacer esto todas las veces que lo bebieses en memoria de mí. Estamos bebiendo esta copa del nuevo pacto. Aleluya. Lo que hoy somos en Cristo, lo que hoy valemos en Cristo y lo que hoy podemos hacer en Cristo. En memoria tuya, hermoso Jesús, la tomamos. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Pues no nos despedimos, sino les decimos hasta pronto. Sigan disfrutando aquel que tomó la decisión. Dile al Espíritu Santo, habla con Él. Habla con Él, así como estás hablando con una persona. Dile: precioso Espíritu Santo, voy empezando y sé que tú eres el Espíritu que me va a guiar a toda verdad y quiero ser guiado por ti. Y va a darse cuenta que siempre voy a estar con ustedes, dijo el Señor. Y es así, estar cada momento con nosotros por la persona del Espíritu Santo. Hasta pronto. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.